A ver, imaginen la escena. Es 13 de marzo de 2026. Los mercados globales teñidos de rojo. Se podía sentir la ansiedad en casi todas las bolsas del mundo. Bueno, en casi todas, porque hubo una excepción. Hoy vamos a desarmar este rompecabezas, porque, en medio de la tormenta, un mercado no solo aguantó, sino que salió ganando. Muy bien, vamos directo al grano. La imagen lo dice todo, es clarísima. A la izquierda la bolsa de Santiago de Chile, cerrando con una ganancia del 0,6%. Y a la derecha el contraste es brutal. Los grandes, S&P 500, Nasdaq, Nikkei, todos para abajo. Era literalmente una pequeña isla verde en un inmenso mar rojo. Y esto, claro, nos lleva a la pregunta del millón, la pregunta central de este análisis. ¿Qué pasó en Chile que fue distinto al resto del mundo? ¿Fue pura suerte, una dinámica local que nadie vio venir, o hay algo más de fondo? Vamos a desglosarlo. Empecemos por poner la lupa sobre el protagonista inesperado de la jornada, el mercado chileno. Y ojo con los números, porque cuentan una historia. No es que Santiago arrancó el día en verde y se mantuvo así. Para nada. Durante gran parte de la jornada también estuvo cayendo, siguiendo la corriente global. Pero en las últimas horas, algo hizo clic. El índice no solo recuperó todo lo perdido, sino que terminó con una subida sólida, coronando una semana bastante buena. Una verdadera remontada. Entonces, ¿quiénes fueron los responsables de esta hazaña? Porque no fue todo el mercado. En realidad, fueron un par de nombres muy específicos los que se pusieron la capa de héroes y nadaron contra la corriente. El gran protagonista, sin duda, fue Vapores, la compañía naviera. Fíjense en ese número, un 6% de alza en un solo día. Es una cifra enorme, más aún si consideramos el contexto global pero tan negativo. Y justo detrás, como era de esperar, su principal accionista, Quiñenco, con una subida impresionante del 4,2%. Cuando vemos que la empresa y su controlador suben de esta manera, la pista sobre qué está pasando es clarísima. La clave es que ambas historias están totalmente conectadas. Y aquí está la conexión. Es una cadena de eventos casi perfecta. La misma crisis geopolítica en Medio Oriente que estaba hundiendo a casi todos los mercados, paradójicamente benefició a este nicho. El bloqueo del estrecho de Hormuz, que es un punto vital para el comercio, disparó los costos del flete marítimo. Y para empresas como Vapores, ¿qué significa eso? Sencillo, mayores ingresos y más ganancias. Es el ejemplo perfecto de cómo una crisis global puede crear ganadores muy específicos a nivel local. Ahora sí, alejemos un poco el zoom de Santiago para que podamos dimensionar la tormenta que esta bolsa consiguió esquivar. Veamos cómo se vivió esta misma jornada en el resto del planeta. Y aquí lo tenemos. El sentimiento era el mismo en todos lados, desde Estados Unidos hasta Asia, pasando por Europa. Caídas importantes no solo en el día, sino que se arrastraban durante toda la semana. Miren el Nikkei de Japón, por ejemplo, acumulando una pérdida de más del 3%. El panorama era sombrío, sin importar a dónde miráramos. Y en Estados Unidos la cosa estaba particularmente tensa. El S&P 500 no solo cayó, sino que tocó mínimos que no se veían en meses. Y el problema es que no era solo el conflicto geopolítico. A eso se le sumaba una preocupación cada vez mayor por una crisis en el sector del crédito privado. Era como un doble golpe para la confianza de los inversionistas. Muy bien, ya vimos el qué pasó. Ahora vamos a lo importante, el por qué. ¿Cuáles fueron exactamente los motores que encendieron todas las alarmas y provocaron esta aversión al riesgo a nivel mundial? Aquí tenemos el resumen del cóctel. Era una tormenta perfecta. Por un lado, un conflicto geopolítico que ya llevaba 2 semanas escalando. Un punto comercial clave del mundo, bloqueado, y la consecuencia directa, precios de la energía por las nubes. Y por si fuera poco, se sumaron datos económicos decepcionantes en Estados Unidos y la clásica huida hacia la calidad, donde todo el mundo vende activos de riesgo y corre a refugiarse en el dólar, haciéndolo más fuerte. Y en medio de todo este ruido, los analistas apuntan a un factor como el gran termómetro de la crisis. Como bien dice Emanuele Santos de XTB Latam, el petróleo es la variable que hay que mirar. Si se estabiliza o si sigue subiendo, va a dictar el rumbo de los mercados en el corto plazo. Y para que se entienda por qué el petróleo es tan crucial, miren este dato. Un aumento de más del 40% en el precio del crudo Brent solo en lo que va de marzo.
Esto no es una fluctuación normal, es un verdadero shock energético que le pega a la inflación, a los costos de las empresas y al bolsillo de la gente en todo el mundo. Y para rematar, como si faltara algo para preocuparse, justo en medio de toda esta tensión llegan los datos de crecimiento de Estados Unidos. Se esperaba un 1,4%, pero la cifra real fue la mitad, apenas un 0,7%. Esto, claro, alimentó todos los miedos de que la principal economía del mundo se estaba enfriando justo en el peor momento posible. Después de analizar el cierre de una jornada tan particular como esta, la pregunta es obvia. ¿Y ahora qué? Veamos en qué se están fijando los expertos para la semana que viene. Hay una idea muy interesante que surge del análisis, y es este concepto de resistencia relativa. La teoría, para ponerlo en simple, es que quizás el mercado chileno ya había asumido o descontado los riesgos del conflicto en las semanas anteriores. Por eso, no reaccionó tan mal como otros mercados, que recién estaban empezando a ajustar sus precios a esta nueva y complicada realidad. Entonces, para los próximos días, la lista de temas a vigilar está clara. Primero, la trayectoria del petróleo. Sigue siendo la número 1. Segundo, cualquier noticia que venga del Estrecho de Hormuz, buena o mala, va a mover el mercado. Tercero, hay que ver cómo esta presión de costos afecta a sectores más vulnerables como las aerolíneas o el comercio. Y por último, la gran incógnita. ¿Qué van a hacer los bancos centrales con las tasas de interés en este nuevo escenario? Y cerramos con la pregunta que nos queda a todos flotando en el aire. ¿Este día excepcional de la bolsa chilena es una señal real de fortaleza, de que ya pasó lo peor para ellos, o fue simplemente una anomalía, un pequeño respiro antes de que la tormenta global, que sigue allá afuera, finalmente también golpee sus costas? La respuesta, como siempre, la tendremos en los próximos días.